Hola, ¿qué tal amigos de vertvnoticias.com? Nos encontramos a esta hora con Israel Camero. Él es historiador y también analista político. Con él vamos a conversar durante 5 minutos sobre lo que necesita Venezuela para, a través de la Asamblea Nacional, lograr un cambio en el país, por supuesto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí. Lo primero que hay que ratificar es que ya está ocurriendo un cambio en la sociedad. Todo lo que se ha hablado del tema de las transiciones económicas, sociales y políticas, ya el cambio está ocurriendo y se ve en las encuestas. Efectivamente, el gobierno ya está agotado. El gobierno no tiene capacidad de maniobra y eso se vio muy claramente ahorita en el 1 de mayo. Pero ese cambio que está ocurriendo en la sociedad tiene que convertirse en un cambio político. Si no se convierte en un cambio político, la presión de la sociedad va a estallar de otra manera. Y para construir ese cambio político pasa por el cambio en la Asamblea Nacional. Eso es lo primero. ¿Dónde y cómo se ha de lograr ese cambio? Es evidente, y eso también lo reflejan las encuestas, que la mayor parte de la población no solo rechaza al gobierno de Nicolás Maduro, sino que rechaza toda la estructura económica y el modelo económico que han querido imponer y todas las instituciones que están encarnadas en ese modelo económico. Efectivamente, pero esa mayoría social que ya está construida, esa mayoría social que ya está presente en las calles de Venezuela, tiene que convertirse en una mayoría política. Okay. No vamos a una elección nacional. Las encuestas tienden a reflexionar o a mostrarte cifras de una encuesta de toda la nación, de todo el país. Vamos a más de 80 elecciones distintas. Entonces, aquellos que estamos interesados en promover y construir un cambio político que le permita a Venezuela volver a reinstaurarse un sistema democrático por un lado y volver a reencauzar a la economía venezolana hacia el progreso, tenemos que enfocarnos en determinados sitios. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, hay que ganar la parroquia Miguel Peña en Valencia. Hay que enfocarse en lo que va a pasar en el sur de Valencia, que es la zona más pobre de Valencia. Hay que enfocarse en ganar Guarenas y Guatire. Hay que enfocarse en lograr el revolcón político en Caracas y lograr una victoria contundente de las fuerzas democráticas en Caracas. ¿Existe cómo del lado de la oposición, cómo obtener esos circuitos? Claro que lo hay. Yo creo que hay un... porque como el ¿Qué cambio, tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Una campaña focalizada. Por ejemplo, focalizada también en el páramo, en toda la zona de los Andes, en la zona del páramo, en el sur del lago de Maracaibo para el caso del Zulia, ganar Cabimas, por ejemplo. Si tú tienes que delimitar, ganar los 2 circuitos en Barinas, no solo el circuito del Piedemonte Andino, que es el circuito que generalmente que más posibilidades tiene de ganar la oposición, sino ganar también el llano. Yo creo que eso sí va a ocurrir, yo tengo la certeza de que viene un cambio y esa certeza se alimenta de una idea muy clara, que es que el cambio social ya está ocurriendo. Hay mucha indignación en la calle, claro. Hay mucha molestia justificada en las colas, hay una molestia justificada en la gente que no consigue las medicinas. Ante la presencia de los que están contrabandeando con alimentos, los que están contrabandeando con medicinas, el gobierno que es incapaz de resolver el tema de la escasez. Y ahora hay una molestia por el reciente aumento del salario mínimo que pues no fue suficiente para algunos sectores. Es que el aumento del salario mínimo es insuficiente en la medida que el gobierno ha destruido el valor del bolívar. Si tú destruyes el bolívar, te pueden dar un aumento de sueldo del 30%, del 50%, del 100%, pero mientras no resuelvas la destrucción de la moneda, mientras no resuelvas la destrucción de la producción nacional, mientras no resuelvas el tema de la confianza en la economía, ningún aumento va a ser suficiente para la gente. Entonces, claro, para que el salario de la gente efectivamente funcione, tiene que haber un cambio político. Para que el salario rinda y para que poder hacer progresar a tu familia, tiene que haber un cambio político. Y eso pasa por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Una victoria de las fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional sería el ariete que podría romper el monolito institucional que representa el gobierno y toda la estructura del Estado. Pero aún no hay fecha para las parlamentarias. Eso es parte de lo que hay que exigir. Hay que exigir fechas prontas. Hay que exigir reglas claras. Es decir, la oposición tiene que mostrar, y las fuerzas alternativas y las fuerzas democráticas tienen que demostrar fortaleza, tiene que demostrar firmeza para ser el portavoz, para que la Mesa de Unidad Democrática, los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática sean el portavoz de la indignación popular, porque la gente está exigiendo cambio, la gente está exigiendo firmeza y fuerza, y ese es el mensaje que tenemos que dar, un mensaje de cambio vinculado a la problemática de la gente. Yo creo que estamos a las puertas de un revolcón político gigantesco y el gobierno lo sabe y el gobierno tiene miedo. Bien, muchísimas gracias.
Israel Camero, analista político, también historiador, haciendo pues un análisis en cuanto a lo que necesita Venezuela para un cambio político desde la Asamblea Nacional. Por supuesto, también los invitamos a revisar otras informaciones en www.vertvnoticias.com.